Buenas noches, profesor y compañeros. Mi nombre es Silvia Guzmán y el de mi mapa conceptual es Estadística, una herramienta del conocimiento científico. Desde el inicio de las unidades lectivas se nos señaló que la estadística es la ciencia pura y aplicada. Con esta afirmación se indica que la estadística usa el método científico en su desarrollo, tomando distancia del objeto de estudio y que basada en los preceptos del análisis científico, sus deducciones estarán regidas por criterios comprobables, trazables y reproducibles e independientes del observador. La estadística avala la producción de conocimiento con un método que asegura su validez. Todo parte con una creencia o hipótesis que se genera antes de recolectar y analizar los datos. La recolección de datos se fundamenta en la medición de variables o conceptos contenidos en las hipótesis. Las variables son los aspectos de los individuos, unidades de análisis, que se someterán a comparación. La cualidad central de una variable es la de variar. Según sus niveles de medición, toman el nombre de variable nominal, ordinal, intervalar o proporcional o de razón. Existen investigaciones de tipo cualitativo que evalúan las cualidades de la muestra en estudio y de tipo cuantitativo, que son aquellas con las que se pretende explicar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la construcción y demostración de teorías. Una vez definida la investigación, sus variables y unidad de análisis perteneciente a determinada muestra de una población, se dará inicio a la recolección de datos. Los procedimientos para la selección de muestras son los probabilísticos, equiprobabilidad, y los no probabilísticos, que obedecen a criterios de inclusión o exclusión, los que dependen del criterio del investigador. Para garantizar la calidad de los datos recolectados se recurre a los instrumentos de medición. Dicha medición es efectiva cuando el instrumento de recolección de datos representa a las variables que tenemos en mente. Se validarán observando sus propiedades psicométricas, que son confiabilidad, validez y objetividad. La estadística descriptiva es la que genera una serie de medidas numéricas. Con ellas se hará un análisis estadístico, que es una estrategia para traducir la información obtenida en la recolección de datos a índices que sean interpretables y representativos del comportamiento de las variables. Para ello se utilizan tablas y gráficos. Las tablas se realizan con formato APA y contienen las frecuencias de los datos y la amplitud de intervalo. Los gráficos son complementarios a la tabulación y representan la distribución de la variable. Deben ser fáciles de interpretar. Existen gráficos de barra, de torta e histogramas, aptos para variables cuantitativas, intervalar o proporcional. Las medidas que se pueden obtener de este trabajo son las medidas de posición, las que ayudarán a conocer de modo general a lo que tienden las puntuaciones. Tenemos medidas de tendencia central, media, mediana, moda, las medidas no centrales, percentiles, deciles, quintiles, cuartiles, y las medidas de dispersión o variabilidad, rango, varianza y desviación estándar. Esta última la más completa y la más utilizada. Con relación a las puntuaciones Z, que se basa en la distribución normal teórica, se trata de una medición estandarizada de cuánto se aleja un dato del promedio total. El puntaje Z indica a cuántas desviaciones estándar se ubica cada caso del promedio. Estas mediciones sirven de apoyo a la toma de decisiones acerca de las hipótesis en términos de aceptarlas o rechazarlas.
La estadística inferencial tiene por objeto la estimación de parámetros poblacionales a partir de una muestra y de la prueba de hipótesis. Usa la información de la estadística descriptiva para determinar dentro de ciertos rangos de confianza el comportamiento probable de la población que es representada por la muestra seleccionada. La probabilidad es la base para la estadística inferencial, ya que permite extrapolar datos de una muestra a una población basada en la probabilidad. La estadística inferencial utiliza los análisis paramétricos y no paramétricos, que son medidas de asociación que evalúan el grado en que la información que tenemos de una variable nos permite explicar el valor de otras variables. A esto se le llama correlación. Básicamente, las pruebas paramétricas presentan una distribución normal y sus variables son de tipo nominal u ordinal. Y las no paramétricas no tienen una distribución normal o no se conoce la distribución. Y el nivel de medición de sus variables es intervalar o de razón. Contraste de hipótesis. Ya sabemos que la hipótesis es una afirmación acerca de una población que se debe poner a prueba. Con los datos que provienen de la muestra y a través de las pruebas estadísticas se verificará si las afirmaciones son o no verdaderas. El contraste de hipótesis es el cálculo de un estadístico muestral para obtener información acerca de la población. El primer paso es transformar nuestras ideas científicas a operacionalización numérica. Se parte de la hipótesis científica, se genera una hipótesis nula que contradice a la científica y luego se desarrolla una hipótesis alternativa. Es un procedimiento para juzgar numéricamente si una propiedad que se supone en una población estadística es compatible con lo observado en una muestra de dicha población. Si no se cometen errores, se llega a la validación de la investigación, pudiendo generar teorías y abriendo la puerta a nuevas investigaciones. Ese es el apretado resumen de este mapa conceptual. Buenas noches.